Bienvenidos a nuestro reto express de cultura general sobre Washington, D.C., la vibrante capital de Estados Unidos. Desde monumentos icónicos como el Capitolio y el Monumento a Lincoln, hasta museos gratuitos y secretos históricos que muy pocos conocen, la ciudad está repleta de datos sorprendentes. Hoy pondremos a prueba tu conocimiento con 10 preguntas que abarcan historia, política, arquitectura y curiosidades locales. ¿Cuántas acertarás? Acomódate, activa tu mente y prepárate para demostrar cuánto sabes sobre la capital de la democracia. ¡Comenzamos ya! Pregunta 1. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Respuesta correcta: Washington, D.C. ¿Sabías que Washington, D.C. no pertenece a ningún estado? Fue creado como un distrito federal para ser la capital del país. El Capitolio, la Casa Blanca y el Monumento a Washington están alineados en un eje perfectamente diseñado desde el siglo XIX. Por ley, ningún edificio en D.C. puede ser más alto que el Capitolio, por eso la ciudad no tiene rascacielos. Los museos del Instituto Smithsonian son completamente gratuitos y forman uno de los complejos culturales más grandes del mundo. El monumento a Washington fue, por un tiempo. Pregunta 2. ¿En qué río está situada Washington, D.C.? Respuesta correcta: río Potomac. ¿Sabías que el río Potomac recorre más de 600 kilómetros y atraviesa 4 estados antes de desembocar en la bahía de Chesapeake? Su nombre proviene de la lengua de la tribu nativa americana Patagomek, que habitaba sus orillas. El Potomac separa Washington, D.C. del estado de Virginia y ha sido clave en la geografía política de la región. A orillas del Potomac se encuentra Mount Vernon, la histórica residencia de George Washington. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, el Potomac sirvió como una frontera simbólica entre el norte y el sur. Pregunta 3. ¿Qué famoso monumento se encuentra en el National Mall? Respuesta correcta: Monumento a Washington. ¿Sabías que durante casi 5 años, el Monumento a Washington fue la estructura más alta del mundo, hasta que la Torre Eiffel lo superó en 1889? ¿Te has fijado que a mitad del obelisco el color de la piedra cambia? Es porque su construcción se detuvo por años y al retomarse, usaron materiales de diferentes canteras. El monumento mide 169 metros y está hecho completamente de mármol, granito y piedra arenisca. Aunque parece simple por fuera, en su interior hay un ascensor que te lleva hasta la cima, con una vista espectacular de la capital. Pregunta número 4. ¿Dónde reside el presidente de Estados Unidos? Respuesta correcta: la Casa Blanca. ¿Sabías que la Casa Blanca ha sido el hogar oficial de los presidentes de Estados Unidos desde 1800, cuando se mudó John Adams? Durante la Guerra de 1812, fue incendiada por tropas británicas y tuvo que ser reconstruida casi por completo. Tiene 132 habitaciones, 35 baños y una cocina capaz de servir cenas para más de 100 invitados al mismo tiempo. Aunque muchos piensan que siempre se llamó así, el nombre Casa Blanca no se hizo oficial hasta 1901 con Theodore Roosevelt. En sus sótanos hay un cine privado. Pregunta 5. ¿Qué edificio alberga el Congreso de Estados Unidos? Respuesta correcta: Capitolio de los Estados Unidos. ¿Sabías que el Capitolio está ubicado en lo alto de Capitol Hill, en Washington, D.C.? Alberga las 2 cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. La construcción comenzó en 1793, pero el edificio ha sido ampliado y renovado varias veces desde entonces.
¿Sabías que en 1814 fue incendiado por tropas británicas durante la guerra de 1812 y tuvo que ser parcialmente reconstruido? La enorme cúpula de hierro fundido fue añadida en la década de 1860 y es uno de los iconos arquitectónicos más reconocibles del país. ¿Cuál es el museo más visitado de Washington, D.C.? Respuesta: Museo Nacional del Aire y el Espacio. ¿Sabías que el Museo Nacional del Aire y el Espacio es uno de los más visitados del mundo? Es parte del Instituto Smithsonian y la entrada es completamente gratuita. Aquí se encuentra el Spirit of St. Louis, el avión con el que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico sin escalas por primera vez en 1927. También está expuesto el módulo de comando del Apolo 11, la nave que llevó a los primeros humanos a la Luna en 1969. El museo alberga la mayor colección de aeronaves y naves espaciales originales del mundo. Pregunta 7. ¿Qué memorial honra al presidente Abraham Lincoln? Respuesta: Memorial a Lincoln. ¿Sabías que el monumento a Lincoln fue inaugurado en 1922 en honor a Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos, recordado por su papel en la abolición de la esclavitud? La estatua de Lincoln mide casi 6 metros de altura y está hecha de mármol blanco. Está sentada, mirando hacia el Capitolio como símbolo de vigilancia y unidad. ¿Sabías que el edificio está inspirado en los templos griegos, con 36 columnas que representan los 36 estados de la Unión en la época de Lincoln? En las paredes interiores están grabados dos de sus discursos más famosos. Pregunta 8. ¿En qué año se fundó Washington, D.C.? Respuesta correcta: 1790. ¿Sabías que Washington de Calle fue fundada oficialmente el 16 de julio de 1790, mediante el Acta de Residencia, una ley firmada por el presidente George Washington? La ciudad fue construida en terrenos cedidos por los estados de Maryland y Virginia, con el fin de crear un distrito federal que no perteneciera a ningún estado. El diseño urbano fue obra del arquitecto francés Pierre-Charles L'Enfant, quien planeó una ciudad con amplias avenidas, plazas y edificios monumentales inspirados en el estilo europeo. Aunque George Washington eligió el sitio y supervisó el proyecto, nunca vivió en la Casa Blanca, ya que murió antes de que fuera terminada. ¿Qué gran avenida cruza el centro de Washington, D.C.? Respuesta: Avenida Pensilvania. ¿Sabías que la Avenida Pensilvania conecta dos de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos, la Casa Blanca y el Capitolio? Es conocida como la avenida más importante de América por su gran simbolismo en la historia política del país. Cada 4 años, el desfile de la investidura presidencial recorre esta avenida, mientras miles de personas la llenan para ver pasar al nuevo presidente. Forma parte del diseño original de Washington, D.C., trazado por Pierre-Charles L'Enfant en 1791. Con casi 3 kilómetros de largo dentro de la ciudad, ha sido escenario de marchas históricas. Pregunta 10. ¿Cuál es el zoológico más famoso de la ciudad? Respuesta: Zoológico Nacional Smithsoniano. ¿Sabías que ubicado en Washington, D.C., el Zoológico Nacional del Smithsonian es uno de los más antiguos de Estados Unidos, fundado en 1889? Forma parte del Instituto Smithsonian, por lo tanto, la entrada es completamente gratuita para todos los visitantes. El zoológico alberga más de 2,000 animales de casi 400 especies, muchas de ellas en peligro de extinción. ¿Sabías que uno de sus principales atractivos fueron los osos panda gigantes, prestados por China como parte de un programa internacional de conservación? El zoológico también funciona como centro de investigación.
Científicos estudian aquí la reproducción, genética y comportamiento animal. Y así cerramos este recorrido lleno de curiosidades sobre uno de los lugares más fascinantes de Estados Unidos. Si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste el vídeo, no olvides dejarnos un like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos de cultura general, historia, ciencia y datos increíbles que seguro te van a sorprender. También puedes dejarnos en los comentarios qué otro lugar o tema te gustaría ver en el próximo episodio, porque este canal lo construimos juntos. Gracias por acompañarnos hasta el final, y recuerda, la curiosidad no tiene límites. Nos vemos muy pronto con más datos que no sabías, pero ahora sí sabes. Caraguiño.